Bueno, entonces continuando con nuestros videos de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, tenemos aquí ahora el caso más simple que vamos a estudiar. Se trata del movimiento armónico simple o el movimiento libre no amortiguado. Para introducir este análisis vamos a checar un poquito el sistema masa-resorte horizontal. En este caso, miren aquí que podemos ver. Tenemos aquí un resorte de constante elástica K que está conectado en uno de sus extremos a una pared fija. De igual forma, en el otro extremo está conectado a un objeto de masa M, ¿sí?, al cual se le va a dar un tirón, ya sea que se estire o se comprima hacia la izquierda o se estire a la derecha, y este sistema va a empezar a oscilar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Aquí vamos a considerar, aquí se estableció el sistema de referencia que pasa precisamente por el centro de gravedad del objeto. Este es el punto de equilibrio, la posición de equilibrio, ¿sí? El movimiento que va a estar del lado derecho es positivo, lo vamos a considerar como positivo, y del lado izquierdo va a ser un negativo, ¿no? De acuerdo con el sistema de referencia. Movimiento solo va a haber en la parte horizontal, no en la vertical. Vamos a considerar que es un sistema ideal al no considerar fricción entre el suelo y el objeto. Entonces, nada más va a aparecer aquí una fuerza, que es la fuerza del resorte. Entonces vamos a echar mano para construir nuestra ecuación diferencial que modela la situación de la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas, la suma de fuerzas, ¿verdad?, o la fuerza neta, es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Sin embargo, sabemos que la aceleración A no es otra cosa que la segunda derivada de la posición X con respecto al tiempo. La función de posición X de t es lo que nos va a decir, ¿no?, en qué instante se encuentra la masa, ¿no?, en cada instante. Ok, ahora, ya dijimos que la fuerza que aparece aquí es la fuerza del resorte, es decir, menos K por X. ¿Por qué X? Pues menos de la fórmula de Hooke. La K es positiva, la constante del resorte, y X pues es el desplazamiento, ya sea positivo o negativo. Entonces, para construir la ecuación que modela la situación, hay que igualar la fuerza, ¿sí?, la fuerza neta y la fuerza del resorte. Entonces, tenemos lo siguiente. La fuerza es igual a la fuerza del resorte si y solo si la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos K por X. Ahora voy a pasar de este lado, del lado derecho al lado izquierdo, voy a pasar este menos Kx como la masa por la segunda de la posición con respecto al tiempo más K por X es igual a 0. Ahora voy a dividir o voy a multiplicar por 1 entre m toda la ecuación. Voy a dividirla por m toda la ecuación. Entonces esta ecuación me queda como la segunda de la posición con respecto al tiempo más K sobre m por X igual con 0. Ok.
Muy bien. Entonces, antes de avanzar, voy a definir algunos parámetros. Espérenme un ratito. Bueno, aquí me faltó decir, bueno, esta ya es la ecuación diferencial, ¿sí? Pero me falta poner las condiciones iniciales. Con x en 0 igual a x sub 0 y b de 0 igual a b sub 0. Entonces, este es el PBI que modela la situación. Ajá. Muy bien. Entonces, la solución que se propone para esta ecuación diferencial es la siguiente. Se propone que x de t sea igual a una constante 1 por el coseno de omega t más c2 por el seno de omega t, donde omega es igual a la raíz de k entre m, y esto recibe el nombre de frecuencia natural del sistema. Otros parámetros importantes van a ser los siguientes. La frecuencia lineal, que es igual a omega sobre 2pi, ¿sí? Esto es la frecuencia lineal, y el periodo t, que es igual a la inversa a 1 sobre f. Esto es el periodo. Ok. Entonces, esta es la solución que se propone para esta ecuación diferencial. Ahora, la alternativa de solución, pues ya vimos, ¿no? Entonces, puesto que estas son funciones coseno y seno, se pueden comprimir en una sola expresión, empleando identidades. Entonces, se propone una alternativa de solución de la siguiente forma. Se dice que x de t, la función de posición, es igual a la amplitud por el seno de omega t más phi. ¿Sí? Donde precisamente a representa la amplitud, ¿verdad? Precisamente es la amplitud, y omega pues es la frecuencia natural y phi es el desfase, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la amplitud? La amplitud ya vimos que eso es igual a la raíz de la constante 1 al cuadrado más c2 al cuadrado. Y phi, hay que tener cuidado ahí, porque vamos a tener tres situaciones. Que phi sea igual al arco tangente de C1 entre C2. Esto sucede cuando C1 es mayor que 0 y C2 es mayor que 0. O bien que el arco tangente sea igual a que sea el arco tangente de C1 entre C2 más pi. Esto ocurre cuando C2 es menor que 0. O el tercer caso, cuando esto es igual al arco tangente de C1 entre C2 más 2pi, en el caso de que C1 sea negativo y C2 sea positivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya aquí ya tenemos la solución general, la solución alternativa, la amplitud, lo que es phi. Y una pregunta muy usual en los exámenes es la siguiente. ¿En qué tiempos pasa el cuerpo por la posición
de equilibrio. Ya sabemos que la posición de equilibrio es precisamente esta región, cuando el objeto justo está aquí, está en la posición de equilibrio y ahí su posición vale 0. Entonces, para dar respuesta a esa incógnita, pues desde luego tenemos que hacer que x de t es igual a 0. Esto sí y solo si tomamos nuestra solución, no la general, porque esto es más complicado de despejar, tomamos la alternativa y le igualamos a 0. A seno de omega t más phi igual con 0. Esto ocurre cuando el argumento del seno, o sea, todo esto es 0 cuando el argumento del seno, es decir, omega t más phi, es igual a npi. ¿Por qué? Porque cuando n vale 0, esto, o sea, tenemos el seno de 0 es 0, el seno de pi es 0, el seno de 2pi es 0, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que traemos, esa idea traemos acá, y de acá despejamos el tiempo. Por lo tanto, el tiempo ¿a qué va a ser igual el tiempo? Despejamos, tenemos que esto es npi menos phi sobre omega. Y listo. Estos son los tiempos, ¿verdad? Donde la masa, el cuerpo de masa m, pasa por la posición de equilibrio. Ok. Entonces, ya tenemos aquí la expresión. A ver un momentito. Sí, está bien. Y ya con esta vamos calculando cada uno de los tiempos. ¿Sí? El primer tiempo donde pasa el equilibrio, el segundo donde está en equilibrio, el tercero donde está en equilibrio. Ok. Pues hasta aquí llegamos. Esencialmente es rápido, o sea, quitando los desarrollos teóricos, las identidades y todo, pues ya, resumiendo. Aquí está el PBI que modela la situación del sistema masa-resorte horizontal, la ecuación diferencial, las condiciones iniciales, la solución general que se propone, se plantean estos parámetros, se plantea una solución alternativa, la forma compacta, se da lo que es la amplitud, lo que vale phi, y luego una pregunta usual, ¿cuál es la posición? ¿Cuáles son los tiempos en donde la masa está en la posición de equilibrio? Pues eso es cuando la posición es 0, ¿sí? Entonces ya despejamos aquí el tiempo. Esto es general para cualquier tiempo n, ¿sí? Y listo. Y ahí se acaba la cosa. Bueno, ahora, antes de meternos a resolver problemas como tal, vamos a hacer el análisis del sistema masa-resorte vertical, porque veremos que llegamos a una situación muy similar matemáticamente y se puede trabajar igual. Bueno, pasando entonces a ese tema, tenemos lo siguiente. Sistema masa-resorte vertical. Ok, entonces, ¿cuál es la situación aquí ahora? Resulta que tenemos atado un resorte, ¿sí? A un techo fijo. Aquí está el resorte, sin masa, desde luego. Entonces, este resorte que no tiene una masa, desde luego sí tiene una longitud, la longitud natural del resorte que la llamamos L. Y en un segundo instante, como si estuviéramos tomando fotografías, aquí al lado tengo el mismo resorte, pero colgando en su extremo libre una masa m, un objeto de masa m. Entonces, evidentemente, por acción de esta masa, el resorte se estira hacia abajo. Y se estira desde aquí una longitud d,
que aquí la llamamos una longitud D. Entonces entra en equilibrio, no empieza a oscilar, nada más se cuelga con cuidado la masa y se estira el resorte y se estira a una longitud D. Consideraciones importantes. Vamos a asumir nuestro sistema de referencia que pasa aquí justamente en el centro de masa, en el centro de gravedad del cuerpo. Entonces, hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo. De manera que si el cuerpo se encuentra en esta posición es negativo y si se encuentra debajo es positivo. ¿Sí? Entonces ahí está en su posición de equilibrio. ¿Qué ocurre en este caso? Que nosotros le podemos dar un tirón, por ejemplo, hacia abajo, un tirón o imprimir una velocidad hacia abajo y va a empezar a oscilar el resorte de arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo. Ok. Ahora, vamos a hacer el análisis de esta cosa para ver qué es lo que pasa. Aquí tenemos la posición de equilibrio. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Hagamos un diagrama de fuerzas. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué fuerzas están presentes? Desde luego está presente el peso. Ahora sí está presente el peso porque la oscilación se está dando aquí de manera vertical. Y está presente la fuerza del resorte. Entonces, resulta que en la posición de equilibrio, ¿sí? Hacia abajo es positivo. ¿Sí? Tenemos entonces el peso, masa por aceleración de la gravedad, menos la constante del resorte por la distancia d es igual a 0. Entonces está presente el peso hacia abajo que es positivo, así lo estamos considerando, mg, menos la ley de Hooke, la constante del resorte por la distancia que se desplazó, d, eso es igual a 0 aquí en la posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque la masa no se está moviendo. Entonces eso es igual a 0. De aquí, ¿qué se encuentra? De aquí tenemos que mg es igual a k por d. Y la constante del resorte, que esta expresión nos sirve para hallar la constante del resorte, es igual a mg sobre d. Ok. Listo. Ahora, si recordamos la ley de Newton, nos dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Entonces vamos a echar mano de eso. Ok. Entonces ya sabemos que la masa por xb' de t, así la voy a llamar, porque recuerden que xb' es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, va a ser igual a la suma de fuerzas. ¿Qué fuerzas? Pues precisamente la fuerza del peso, mg, menos la constante k del resorte por x de t más mi distancia d. Aquí, ¿por qué estoy sumando a la distancia d? Le estoy sumando un x de t. Porque bueno, desde luego aquí está en equilibrio, pero esta es la distancia d que se movió. Ahora, cuando yo le imprima un tirón hacia abajo, lo estire hacia arriba, hacia abajo, o lo comprima hacia arriba, entonces va a empezar a oscilar y no va a ser una longitud, o sea, ¿cómo llamarle? Fija, sino va a ser variable, una función del tiempo x de t. ¿Sí? Entonces por eso se le agrega esto. Entonces, desarrollando, tenemos que esto es igual a m por x b' de t igual a mg menos k por x de t menos k por d. ¿Sí? Entonces voy a pasar este k por x a este lado. Entonces me queda m por x b' de t más k
más K por X de T igual a ¿qué? A mg menos K por D. Ahora, todo esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque mg de aquí de nuestra primera expresión tenemos que mg es igual a K por D. Entonces, si sustituimos aquí K por D menos K por D es 0. ¿Sí? Entonces, m' m por xb' de t más k por x de t es igual a 0. Por lo tanto, dividiendo toda esta ecuación por m, nos queda x por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más k, aquí es m, más k sobre m, perdón, más k sobre m por x igual con 0, con x de 0 igual a x sub 0 y b de 0 igual a b sub 0. Esto es el PBI que modela el problema o la situación del sistema masa-resorte vertical. Como pueden ustedes observar, se aplicaron los mismos criterios, la segunda ley de Newton, se hizo el diagrama de fuerzas, se hicieron las reducciones pertinentes, se consideró un sistema positivo hacia abajo, negativo hacia arriba, se hicieron las simplificaciones y llegamos a una ecuación diferencial igual al sistema masa-resorte en horizontal. Entonces, matemáticamente se tratan igual, horizontal y vertical. La solución es la misma, o sea, se plantean la misma situación. Ok, entonces espero que haya quedado clara esta introducción. Para que no quede muy largo el video, los problemas de este tema los voy a resolver en otro. Entonces, este fue nada más como el tratamiento teórico, así resumido, de las situaciones. Entonces, hasta la próxima. Déjenme ver aquí. ¿Está bien? Todo bien. Perfecto. Nos vemos entonces.